Chicago, 1908. En una oficina del templo masónico, el edificio más alto de la ciudad en aquel momento, un abogado reconvertido en escritor de libros sobre el poder de la mente, terminaba de redactar un manuscrito. No lo firmó con su nombre, lo firmó como 3 iniciados. El libro se llamaría El Kybalión y se presentaría como la destilación de la filosofía hermética de Egipto y Grecia. Sabiduría milenaria de un sabio llamado Hermes Trismegisto, transmitida en secreto durante siglos y finalmente al alcance del lector moderno. El problema es que eso, en términos académicos, es bastante improbable. Hay varias razones que apuntan con fuerza a William Walker Atkinson como autor real. Atkinson fue una figura central del movimiento llamado Nuevo Pensamiento de principios del siglo XX, que mezclaba psicología popular, optimismo y la idea de que la mente puede moldear la realidad. El estilo del Kybalión encaja perfectamente con otras obras de Atkinson. Los temas son los mismos y el lenguaje casi idéntico. Y hay un dato concreto bastante definitivo. En su entrada biográfica de Who is Who in America de 1912, Atkinson habría incluido el Kybalión como obra propia. Nicholas Chappell, investigador del hermetismo, fue más lejos. Documentó que varios conceptos del Kybalión, como el principio de vibración, no vienen de textos herméticos, sino de la filosofía de David Hartley del siglo XVIII. Y señaló algo que para este vídeo va a ser central. Buena parte de las ideas del libro toman prestado del hinduismo y del budismo, distorsionados para encajar en marcos metafísicos occidentales sin reconocerlo. ¿Eso significa que el libro es un fraude total y no vale nada? No, ni mucho menos. Significa que sus 7 principios son una construcción o reelaboración, no un fragmento de sabiduría egipcia secreta transmitida. Así que aunque el Kybalión no tiene raíces antiguas, podemos investigar si sus 7 principios apuntan hacia algo que las tradiciones antiguas sí conocían con mucha más profundidad. Y la respuesta es que sí, aunque con matices y aclaraciones. Comenzamos. Necesitamos ir a un lugar que muy poca gente conoce en Occidente: Cachemira, siglos 9 al 11 de nuestra era. En esa región del noroeste de la India floreció algo que hoy llamamos Shivaísmo de Cachemira, aunque esa etiqueta se creó después para ordenar lo que en realidad era una amalgama heterogénea de escuelas, debates, textos y maestros con nombre y apellido: Trika, Spanda, Pratyabhijna, Krama, Kaula. Lo que estas escuelas construyeron es, sin exagerar, una de las filosofías de la consciencia más sofisticadas que la humanidad ha producido, y es bastante ignorada en Occidente. En YouTube puedes encontrar 500 vídeos sobre los 7 principios herméticos. Sobre Trika o Pratyabhijna, casi ninguno en español. Preferimos el mapa que nos resulta inmediatamente útil. Es comprensible. Pero hoy quiero mostrarte lo que pasa cuando pones los 2 mapas sobre la misma mesa. Su idea central está ya en el primer sutra de los Shiva Sutras. La consciencia es el sí mismo. No dice hay un alma que es divina ni nada más vago. Es claro y preciso. La realidad última es consciencia. Y lo que tú y yo somos, en la raíz más profunda, no es diferente de la realidad última. Conocerte de verdad es conocer la consciencia. Y conocer el fundamento de la realidad es el mismo acto. ¿Y qué dice el Kybalión en su primer principio, base de todo? Dice: el todo es mente, el universo es mental. Y explica que el todo, la realidad sustancial, oculta detrás de todas las manifestaciones, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Antes de que alguien establezca la relación directa y exacta,
hay que frenar un poco. Que estos dos sistemas usen formulaciones muy parecidas no significa que hablen exactamente de lo mismo ni al mismo nivel. Imagina que tienes dos mapas de la misma ciudad. Uno es un mapa de esos de bolsillo que antes se compraban en las gasolineras. Muy práctico, con calles numeradas, rutas marcadas y con puntos de interés ya señalados. El otro es una vista de satélite que muestra la imagen completa, los patrones de urbanización, incluso la historia geológica del terreno. Los dos son mapas de la misma ciudad y los dos son verdaderos. Pero uno te sirve para moverte en el día a día y el otro para entender por qué la ciudad es como es. El Kybalión es el mapa de bolsillo. El Shivaísmo de Cachemira es la vista satelital. Algo que puede ser muy práctico es usar ambos a la vez. Usar uno para entender mejor el otro. Teniendo en cuenta esto, comencemos. Primer principio. El principio de mentalismo. El Kybalión dice que el todo es mente y que el universo es mental. En la lectura a pie de calle, esto se traduce, como ya sabemos, de un modo personal. La mente humana puede moldear su realidad si aprende a operar bien. Cambia tus pensamientos, cambia tu experiencia. Es el fundamento del pensamiento positivo con vocabulario filosófico encima. El Shivaísmo de Cachemira dice que Chit, la conciencia, es la base de todo lo real. Pero cuando dice conciencia, no habla de tu mente individual ni de la mía. Habla de lo que existe antes de que haya un yo consciente o que piense. Esa conciencia tiene dos aspectos inseparables. Prakasa, la luminosidad que hace que las cosas aparezcan y sean conocibles, y Vimarsa, la reflexividad, que es la autoconciencia. No solo hay luz, hay algo que sabe que hay luz y actúa desde ese saber. ¿Son lo mismo? No exactamente, son dos niveles de lo mismo. El Kybalión está describiendo cómo funciona esto desde tu experiencia cotidiana como ser humano consciente que tiene pensamientos, un estado mental, y que puede cambiar ese estado porque la mente moldea la experiencia. Es verdad que cuando cambia el foco de tu atención, cambia lo que vives. El Shivaísmo habla desde el nivel impersonal, antes de que haya un yo que piense. Ya hay conciencia como sustrato universal. Y esa conciencia no es tuya, eres tú el que es de ella. El Kybalión mira desde el suelo y el Shivaísmo mira desde la cima. Y necesitamos los dos. A mí siempre me gustó eso de mirar a las estrellas con los pies en el suelo. Segundo principio. El principio de vibración. Ya sé que en realidad el segundo principio es el de correspondencia, pero me lo guardo para el final y entenderás por qué. Así que aguanta, por favor. Este principio dice: nada está en reposo. Todo se mueve, todo vibra. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y del mismo espíritu, como resultado de estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la forma más baja de la materia, todo está en vibración. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita. Así dice el Kybalión, y en ambientes esotéricos actuales, esto se convierte en una especie de física alternativa. Todo tiene una frecuencia. Lo denso vibra lento, lo espiritual vibra rápido. Y si elevas tu vibración, asciendes en la escala del ser. Hay libros enteros sobre esto. Muchos de ellos, siento decirlo, bastante malos e infantiles. Y ahora déjame contarte qué es Spanda en el Shivaísmo de Cachemira. Spanda es el concepto central, y su texto base lo define como el pulso o la vibración de la conciencia, el dinamismo creativo recurrente de lo absoluto. No pienses en vibración física ni en una onda electromagnética.
Es la pulsación por la que la consciencia pura se manifiesta finalmente como realidad, experiencia, como mundo, como multiplicidad, sin dejar de ser lo que es. Los yogis de esta tradición no deducían el spanda teóricamente, lo reconocían por experiencia directa en sus prácticas. En cada percepción, en cada emoción, en el latido mismo del hecho de ser consciente, como si conectaran interiormente con la respiración de la consciencia absoluta. El Kybalión capta algo real, lo expresa con el lenguaje de la física de su época, frecuencias, tasas de vibración, escalas, porque en 1908 ese era el idioma que resonaba. Los autores del shivaísmo lo expresaban con el lenguaje filosófico de la India medieval. De nuevo, el mapa callejero y la vista cenital señalan la misma intuición en diferente profundidad, que la realidad no es una colección de objetos estáticos, sino una conciencia absoluta que late y de la que todo nace. Y eso que nace tiene pulso, está vivo. Tercer principio, el principio de polaridad. El Kybalión dice: todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. La transmutación consiste en desplazarte hacia el polo que quieres, y el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental. El shivaísmo también trabaja con pares, y tiene un par básico: Shiva y Shakti, conciencia y energía, el yo puro y el mundo. Dos aspectos inseparables de una sola realidad. Shiva sin Shakti es conciencia sin movimiento, un dios estático que no hace nada. Shakti sin Shiva es energía sin sustrato, movimiento ciego sin origen. La realidad es la tensión viva entre ambos, que no se puede simplificar hacia ninguno de los dos lados sin que todo colapse. ¿Son compatibles estas dos visiones? Yo creo que sí. El Kybalión habla de polaridad desde dentro de la experiencia. Estás atrapado en el miedo y quieres moverte hacia el valor. Estás en la tristeza y buscas la alegría. Eso es psicología de la época, aplicada con nombre filosófico. El shivaísmo va al par primordial que sostiene cualquier polo y no te dice que te muevas al polo positivo. Te dice que reconozcas lo que hay antes de que haya polos. El Kybalión trabaja dentro del juego y el shivaísmo te muestra la naturaleza del juego. Y las dos instrucciones son válidas, pero depende de dónde estés. Cuarto principio, el principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La imagen es la del péndulo. Lo que va a un lado vuelve al otro, y la técnica psicológica propuesta aprende a neutralizar la oscilación. No se puede anular el principio, pero sí eludir sus efectos hasta un cierto grado. Los iniciados de la ciencia hermética saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. Volvamos al spanda. Habíamos dicho que el spanda no es solo vibración estática, es pulsación y por tanto expansión y contracción. Cada percepción, cada emoción, cada momento de experiencia sube y baja como parte de un ritmo universal. Ciclos de manifestación y reabsorción. Pero mientras el Kybalión dice neutralízalo, el shivaísmo dice reconócelo como tu propia naturaleza. De nuevo, dos instrucciones válidas para dos momentos o dos puntos del mismo camino. Al principio, cuando estás completamente identificado con los altibajos emocionales, cuando el péndulo te arrastra sin que puedas hacer nada, aprender a no subirte a él es una habilidad real y muy útil. El Kybalión describe perfectamente ese trabajo psicológico, observar el ciclo en lugar de ser el ciclo.
El shivaísmo, como hemos dicho, va un paso más allá. No solo neutralizar, sino reconocer que lo que observa y lo que oscila es la misma conciencia expresándose de dos maneras. El iniciado en el shivaísmo no aprende a andar sobre las olas del océano, aprende que es el océano. Quinto principio, el principio de causalidad. Nada ocurre por azar, todo efecto tiene su causa. En la lectura popular, si entiendes las leyes que gobiernan el universo, dejas de ser efecto y empiezas a ser causa. El azar no existe, solo existen leyes que no has aprendido a ver. El shivaísmo distingue dos niveles. En el relativo, la experiencia cotidiana, las acciones y sus consecuencias, la causalidad existe, el karma existe, los encadenamientos son reales. Nadie lo niega. Pero en el nivel último, la causa última de todo lo que existe, no es una ley. No es una ley, sino la libertad autoexpresiva de la conciencia. Es Svatantria. Este concepto no tiene equivalente en el Kybalión. Vamos a detenernos. Svatantria es la libertad soberana de la conciencia para manifestarse y para autolimitarse. Pero no es un mecanismo. El mundo no emerge de la conciencia porque siga reglas. Emerge porque la conciencia espontáneamente se despliega así. El universo es lo que los textos llaman abhasa, una aparición de la conciencia. Como cuando sueñas, el mundo del sueño no es ajeno a ti. Es tu propia conciencia tomando esa forma. En el sueño hay causa y efecto perfectamente funcionales. El fuego en tu sueño quema también. Pero la causa última de que haya un sueño no es una ley, es la libertad del soñador. Y digo libertad y no voluntad, porque la voluntad implica un yo que decide, y aquí no hay un yo previo que decida crear. Hay un despliegue espontáneo, sin plan, sin intención, sin ingeniero. Aquí encuentro una diferencia de fondo. El Kybalión imagina un universo que es un reloj suizo nacido de la mente de un relojero. Leyes que operan y que puedes aprender a usar. El shivaísmo dice, hay un soñador, pero no está fuera del sueño. Sueño y soñador son lo mismo. Esa idea le vuela la cabeza al reloj suizo del Kybalión. Sexto principio, el principio de género. El Kybalión afirma que el género, masculino y femenino, existe en todo y en todos los planos, dos principios creativos complementarios. El shivaísmo también usa este par. Como hemos dicho, Shiva como principio consciente y Shakti como potencia creativa. Pero hay una curiosidad. Shiva como conciencia pasiva se considera metafóricamente un cadáver, Shava, si no posee energía. Shakti es la que vibra, crea, sostiene y disuelve el universo. Ella es el Spanda. La intuición de fondo es la misma. Hay una dualidad creativa en el corazón de la realidad. Sustrato que conoce y sustrato que actúa. Algo que ilumina y algo que se mueve. Llamarlos masculino y femenino es una forma de nombrarlo. Y ahora, como prometí, el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. El principio que casi todo el mundo conoce de memoria y que viene de la tabla esmeralda atribuida a Hermes Trismegisto. ¿Por qué lo he pospuesto hasta el final? Porque si no te has dado cuenta, ese principio ha estado presente en todo este vídeo desde el principio. Hemos visto cómo las mismas intuiciones se manifiestan de modo paralelo en dos niveles. El callejero de la ciudad, encarnado por el Kybalión, y el mapa satelital del shivaísmo se corresponden. Son dos niveles funcionando a la vez, mostrando lo mismo desde dos perspectivas. Una personal y relativa, otra impersonal y absoluta.
El Kybalión ya advirtió que conocer un nivel te permite inferir lo que ocurre en otro. El microcosmos como espejo del macrocosmos. Y en los Shiva Sutras se dice algo así como, aquí como en cualquier otro lugar. Lo que es verdad en el nivel de la experiencia ordinaria refleja lo que es verdad en cualquier otro nivel. Todos los niveles son manifestaciones de la misma consciencia y por tanto todos llevan la misma estructura, una sola realidad expresándose en distintas densidades. Entonces, ¿el Kybalión es algo más simple? ¿Está a un nivel más bajo? No, para mí no. El Kybalión te enseña a andar por las calles y no perderte. Capta lo real desde la perspectiva del ser humano que vive, siente, actúa, busca. El shivaísmo te mueve a la posición del que contempla desde la perspectiva máxima. Los dos niveles son reales, no son competidores. Así que el Kybalión no es una versión degradada. Es un manual de operación escrito para un lector occidental de principios del siglo XX que quiere entender cómo funciona la realidad para operar en ella de modo más óptimo. Tiene una claridad pedagógica que el shivaísmo, con su densidad filosófica en sánscrito, ni tiene ni intenta tener, porque como sistema filosófico no dual, habla de rendición y liberación, no de optimización. Para alguien que empieza a sospechar que la realidad es más rica de lo que le han contado, el Kybalión es una puerta real. De las mejores puertas, diría. Esta es mi opinión. Pero cuidado con tomarlo como definitivo, crearte una cosmología o una meta de superación con un disfraz esotérico. Quizás te quedes ahí estancado y confundas el mapa callejero con la visión global. Si esto ocurre, vuelve a leer el principio de correspondencia del propio Kybalión, por favor. Mientras tanto, yo seguiré usando el mapa de bolsillo en mi día a día y disfrutaré de la vista satelital cuando de pronto algún destello de algo innombrable me aleje de la calle. Abhinavagupta vivió en Cachemira hacia el año 1000. Fue filósofo, místico, músico y la mente más brillante de toda esta tradición. Escribió el Tantra Loka, la luz de los tantras, una obra de más de 5.000 versos que intenta nada menos que sistematizar toda la realidad. Hay una frase suya que suena más o menos así. Lo que aparece en el espejo y el espejo mismo son la misma luz. El Kybalión habla de lo que aparece en el espejo. El shivaísmo habla del espejo. Y Abhinavagupta, con una sola frase, nos dice que buscar la diferencia entre ambos es precisamente lo que nos impide ver. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.